Tengan todos muy buenos días. Reciban un cordial saludo de parte del área de eventos académicos y de la Junta Directiva 2022-2023 del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Tal como lo habíamos anunciado, el día de hoy inicia el primer Congreso Internacional por el Bicentenario de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes de Arequipa. Este congreso lleva por tema Desafíos del Derecho Penal frente a la corrupción del siglo XXI y se estará llevando los días jueves 24, hoy, viernes 25 y sábado 26 de noviembre. Durante estos 3 días tendremos un nutrido programa con la destacada participación de ponentes nacionales y ponentes internacionales de Europa, Asia, siendo más específicos de los países de Alemania, España, Italia, Japón, China, Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia. Sin más preámbulo, previamente a la presentación de la primera conferencia magistral, tendremos unas indicaciones a cargo del área académica. Invitamos a continuación a la licenciada Erika Bujanda Valdivia para brindarnos dichas indicaciones. Muchas gracias, Carlos. Todos les damos la cordial bienvenida a este Congreso Internacional titulado Desafíos del Derecho Penal frente a la corrupción del siglo XXI. Antes de darle el pase a nuestro primer expositor, simplemente recordarles que nosotros o ustedes, van a tener que lograr su registro de asistencia el día de hoy. ¿Cómo vamos a lograr este registro? A través de un link. Este link va a salir anclado en la sección de la sala Zoom. Simplemente van a hacer clic. Doctor. Van a hacer clic en este enlace. Les va a salir un formulario donde ustedes van a consignar sus nombres y apellidos y continuamente el DNI. Simplemente con esto logran el registro de su asistencia. Deben recordar que también el certificado o la emisión de su certificado se logra a través de 80% de sus asistencias. ¿Sí? Así también les invitamos a la mesa redonda que se instalará, culminando las exposiciones que serán en forma presencial y se desarrollará aquí en nuestro auditorio principal, cito en la calle Jerusalén 313, Cercado. ¿Sí? Bien, entonces le damos pase al doctor Uriel o a Carlitos. Carlitos, te doy el pase nuevamente. Adelante, por favor. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a presentar a continuación nuestra primera conferencia magistral denominada La participación de la Procuraduría Pública en el combate contra la corrupción. Esta estará a cargo del doctor Javier Alonso Pacheco Palacios. Él es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, máster iberoamericano en políticas anticorrupción por la Universidad de Salamanca, España, egresado de la maestría en ciencias penales por la Universidad San Martín de Porres, designado como procurador público adjunto especializado en delitos de corrupción el 2 de enero de 2019 y encargado de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción mediante resolución. Doctor Javier, adelante, por favor, lo escuchamos. Muy agradecido por la invitación realizada a mi persona para participar en este evento denominado Desafíos del Derecho Penal frente a la corrupción en el siglo XXI. Antes de comenzar la ponencia, quiero agradecer al doctor Alfredo Álvarez Díaz y a todo su equipo del Colegio de Abogados de Arequipa, al cual me honro en pertenecer, por permitirme brindar esta conferencia, esta ponencia, la cual trataré de ser didáctico, porque es bastante información, respecto de cuál es la participación de la Procuraduría Anticorrupción en el combate contra la corrupción. Porque muchos no conocen y no saben qué cosa hace un procurador, y muchas veces se nos confunde con un fiscal, se nos confunde en el rol de las funciones. Esta creo que es una oportunidad para establecer y aportar cuál es la posición de nosotros dentro de este sistema. Voy a realizar una presentación. En este momento la paso a presentar. Por favor, si me pueden indicar si ya se ve la presentación.
Sí, doctor, sí se puede apreciar. Perfecto. Entonces, comenzamos con esta participación. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, lo primero que tenemos que ver es qué nos legitima. Y dentro de esta legitimación que tenemos que tener, la misma fue creada o depende de la Procuraduría General del Estado, que fue creada mediante el Decreto Legislativo 1326 con el Reglamento 018-2019, JUS. La Procuraduría Especializada es una institución en la cual tiene por competencia asumir como víctima en los delitos de corrupción de funcionarios. Tenemos una doble dependencia que seguramente más adelante la vamos a establecer, pero formamos parte de un sistema que hoy día es dirigido por la Procuraduría General del Estado. Y nosotros tenemos una doble dependencia. Una funcional de la Procuraduría General del Estado y otra administrativa que es del Ministerio de Justicia, quien se encarga de dotarnos de todo lo necesario para poder realizar u operar. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, como ya lo señalé, es un órgano autónomo en nuestras funciones. Estamos encargados de hacer una defensa jurídica del Estado en sede jurisdiccional al amparo de la Constitución y las leyes. La Constitución establece que los procuradores defendemos los intereses del Estado, pero la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción realiza una defensa jurídica en investigaciones preliminares, investigaciones preparatorias y procesos judiciales por la Comisión de Ilícitos Penales contemplados en las secciones 2, 3 y 4 del capítulo 2 del Código Penal. ¿Qué quiere decir esto? Voy a detallar a continuación qué cosas nosotros tenemos que ver aquí. En otras palabras, nosotros somos abogados del Estado. Y en este tipo de comisión de delitos, el abogado asume la defensa de la víctima, que es el Estado, y se nos da la denominación de procuradores. Pero el procurador, dependiendo de cada especialidad, es uno solo. Y el procurador necesita, además del concurso de procuradores adjuntos, y además abogados de la Procuraduría y personal que se encarguen de esta defensa. Hoy nosotros asumimos una carga de 54.000 procesos aproximadamente, eso lo vamos a detallar más adelante. Sin embargo, es importante en este evento dar a conocer qué son los delitos de corrupción y cuáles son los bienes jurídicos que nos competen asumir la defensa. Está en principio el delito de nombramiento ilegal para cargo público. Por supuesto que no voy a decir en qué consiste este delito, pero el bien jurídico protegido, es lo importante aquí establecer cuál es preservar la legalidad de los nombramientos de los sujetos públicos, protegiendo a la administración pública de irregularidades en el ingreso, ¿no? Al Estado. Esto es importante porque para efectos de ingresar al Estado a desarrollar cualquier función, tienen que haber perfiles, y estos perfiles tienen que cumplirse. De no ser el caso, por supuesto que la ley ha establecido que se comete un hecho antijurídico. Lo importante aquí es que se reafirma el prestigio que tiene que tener la administración pública. Peculado doloso. Además de saber que hay 9 tipos de peculado, el bien jurídico tutelado, el bien jurídico protegido aquí es proteger el normal desarrollo de las actividades de la administración pública. Este es un delito pluriofensivo. El bien jurídico es garantizar el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales. En otras palabras, es el correcto uso que se le tiene que dar a los recursos del Estado. El no hacerlo de esa manera configura un ilícito penal. Malversación de dinero o bienes. Aquí el bien jurídico protegido es la regularidad de una buena marcha de la administración pública. Lo que aquí se busca es preservar la correcta función de la aplicación de los fondos. Yo no puedo pedir fondos para temas esenciales y utilizarlos para el pago de planillas. Ejemplo, tengo que en una municipalidad
ver que se active el programa del vaso de leche. Yo no puedo utilizar estos fondos para efectos del pago de planillas u otro tipo de cosas que sean distintas a este rubro. De ser así, incluso se configuraría un agravante. Aquí, por supuesto que se tiene que tener en cuenta el principio de legalidad presupuestal. Cohecho pasivo propio este es un delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Es proteger el principio de imparcialidad en el desenvolvimiento de las funciones y servicios por parte de los sujetos públicos. Aquí se asegura un marco ideal de ausencia de interferencias en la adopción de decisiones públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí lo que protege el bien jurídico protegido en este tipo penal es que el funcionario siempre tiene que actuar con idoneidad en cumplimiento de sus funciones. No puede desviarse de este camino, ya sea por ofrecimientos, dádivas o algún tipo de beneficio. Colusión simple o colusión agravada. Aquí el bien jurídico protegido es garantizar las condiciones de transparencia e imparcialidad en la contratación estatal. En otras palabras, el Estado tiene que, cuando efectúa una adquisición, debe hacerlo con estas reglas. Comprar bueno, bonito y barato es lo mejor para el Estado. Quien no haga esto, por supuesto que va a transgredir los principios de transparencia e imparcialidad. Y aquí estaríamos ante el verbo rector de este delito es el de concertación. Enriquecimiento ilícito. Aquí el bien jurídico protegido es garantizar el normal y correcto ejercicio de los cargos y empleos públicos, combinando jurídico-penalmente a los funcionarios y servidores a que se ajusten a sus actos o pautas de lealtad y de servicio a la nación. Yo lo que aquí quiero mencionar en este tipo penal, ¿no?, según la doctrina, que este es un delito considerado como el delito madre de los delitos de corrupción de funcionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no pude acreditar que el funcionario en el periodo que tuvo como ejercicio de la función especuló, cohechó, colusionó, malversó, sin embargo veo que en ese periodo existe un desbalance patrimonial, se presumirá que esto se dio como consecuencia de ese ejercicio de la función, y aquí lo que tengo que acreditar es solamente el desbalance. Y aquí se producirá la inversión de la carga de la prueba, lo que se conoce como la prueba diabólica, y el funcionario, al invertirse la carga de la prueba, tendrá que acreditar de dónde viene este desbalance. A este delito, además de, como ya lo hemos señalado acá, cuál es el bien jurídico protegido, se encarga de acreditar cuál ha sido este desbalance. Y por eso es que se le considera el delito madre de los delitos de corrupción de funcionarios. Finalmente, estamos ante un delito que se comete mucho, ¿no?, que es el delito de tráfico de influencias. Aquí el bien jurídico protegido es la imparcialidad u objetividad en el ejercicio de la función pública, la regularidad y eficiencia de la función pública concebida en un sentido más extenso, según lo señaló el maestro Abanto Vázquez. El prestigio y regular funcionamiento de la administración pública, específicamente la administración de justicia jurisdiccional y administrativa, según lo señala el maestro Fidel Rojas. Claramente aquí lo que se establece nuevamente son verbos rectores de imparcialidad, objetividad, pero es importante mantener el prestigio regular del funcionamiento de la administración pública. ¿Por qué siempre resalto el prestigio? Porque el prestigio tiene que ver con la imagen, y seguramente más adelante vamos a desarrollar este punto cuando desarrollemos lo referido a la reparación civil. Estos han sido algunos de los delitos en los cuales he pretendido desarrollar el bien jurídico protegido. ¿Por qué? Porque, como les hemos dicho, nosotros somos abogados de la víctima, y los bienes jurídicamente protegidos se desarrollan en estos delitos que son los más frecuentes. Ahora, la Procuraduría forma parte de un sistema de defensa del Estado. Y dentro de este sistema, además, pertenecemos a un subsistema de combate contra la corrupción. ¿Quiénes son las entidades que integran este sistema?
En principio, quien lo lidera, porque es así, ¿no? Es la CAN, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que fue creada mediante Decreto Supremo 016-2010, reconocida por la Ley 29976, desde el 4 de enero del 2013. La CAN es un espacio integrado por los poderes del Estado, instituciones públicas, privadas y la sociedad civil, y tiene por objeto articular esfuerzos, coordinar acciones, proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. También está y engloba, lidera la lucha contra la corrupción, y lo vamos a poner desde esa perspectiva, desde el primer filtro que tiene que haber es la Contraloría General de la República, que dentro de las funciones, estas las realiza a través de los órganos de control institucional que se encuentran en todas las entidades del país. Seguidamente, luego de tener este filtro control, paralelamente, a la vez que realiza esta labor de prevención y control, también tenemos al costado a las oficinas de integridad que tienen que haber en cada entidad del Estado. Las oficinas de integridad institucional permiten implementar acciones de lucha contra la exclusión, la desigualdad, la desconfianza de la ciudadanía en el Estado, que son tres grandes males que resumen el costo de la corrupción. Su debida implementación no solamente se fortalecerá en el largo plazo. Esto todavía está en proceso de implementación. No obstante, ya tiene un tiempo de creadas. Sin embargo, no todas las entidades cuentan con estas oficinas. Estas dos entidades, tanto la Contraloría a través de las OSIs y la misma Contraloría, conjuntamente con estas oficinas de integridad, tienen una labor de prevención. Luego, ya se cometió el delito. Quien continúa aquí en esta línea es la Fiscalía. Y la Fiscalía, ya sabemos cuál es su función, ¿no? Es el defensor de la legalidad y es el persecutor de los delitos. En este caso, la Fiscalía, una vez que se da el hecho de corrupción, inmediatamente va de la mano con la policía a través de la DIRCOCOR, o Dirección contra la Corrupción, que es un órgano, y este órgano es un órgano de apoyo que le ayuda a realizar las investigaciones o la persecución del delito en pleno. Conjuntamente con la Fiscalía, tiene su participación la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción en todas las instancias, que es quien ejerce la defensa del Estado. Pero a diferencia de el Ministerio Público, que es el persecutor del delito, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, además de coadyuvar con la investigación, tiene una pretensión independiente, que es la de defender los intereses del Estado y buscar una reparación civil. Y la reparación civil se genera a través de un daño. Entonces, ya hemos visto que estos son las entidades que integran este sistema. Pero aquí lo que yo tengo que decir, ¿no? Y esto es un comentario que seguramente ya será parte de una conclusión de esta ponencia y seguramente del evento, ¿no? Es si es que estas entidades se encuentran articuladas. Y como ya hemos señalado en la exposición, las oficinas de integridad están en implementación, pero el ente rector que tendría que tener las políticas, coordinar, es la CAN, y la CAN se encuentra adscrita a la Secretaría de Lucha contra la Corrupción en la PCM. Consideramos, y este es un tema que es importante, ¿no?, que este ente rector no esté en PCM, debería estar adscrito y debería operar en la Contraloría, ya que es el ente natural que se encarga de ver este tipo de acciones de prevención de la lucha contra la corrupción. Adicionalmente a ello, y no deja de tener importancia, y es importantísima su participación en el concurso, es que en la Defensoría del Pueblo también se ha establecido como una función la lucha
contra la corrupción en la etapa de prevención. Sin embargo, aquí lo que tendríamos que ver dentro de nuestra ubicación en este sistema y en el proceso es que haya una participación integrada de estas entidades y se les dé facultades más coercitivas, porque son muy limitadas. Pero eso ya entiendo que será un proceso o un curso de especialización, pero el comentario ahí. Integrar estas entidades y darles mayores facultades coercitivas en el combate contra la corrupción. Como ya les señalé, la Procuraduría se encarga de buscar una reparación civil. ¿Qué es la reparación civil? El concepto que nos dicta la academia es que la reparación civil consiste en la responsabilidad civil de atribuir al actor del delito frente a quien sufre las consecuencias económicas del acto delictivo, en este caso el Estado. El artículo 92 del Código Penal establece que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena, es decir, impone la obligación al juez de determinar la reparación civil en caso que considere responsable del delito al procesado y por ende le imponga una pena sin importar si esta es una pena mínima o la máxima. ¿Por qué les digo esto y por qué traigo acotación? Porque aquí todavía en algunos lugares no se tiene como antecedente y el código no se ha modificado, pero en el Código Procesal Civil ya se estableció que antes, con el Código de Procedimientos Penales del 40, para tener derecho o para poder acceder a una reparación civil, había que conseguir una sentencia condenatoria. El Código Procesal, que ya no es tan nuevo, el de 2004, ya no establece eso, sino le establece la función clara al procurador, pero señala y dice que no es necesario tener una condena, basta que se acredite el hecho dañoso, ¿no?, que esté vinculado a un hecho delictivo o como consecuencia de un hecho delictivo, e incluso pueden haber absueltos, pero el juez tendrá que pronunciarse por la pretensión efectuada por la Procuraduría. Y por supuesto que tendremos una reparación civil. La reparación civil, como hemos visto en el cuadro anterior, implica que uno tiene que reparar el daño que ejerce o que es infligido al Estado, que en este caso es la víctima. En el caso concreto del daño, para el Estado, para efectos de determinar la reparación civil, tenemos dos tipos de daños. Sabemos que el daño es el menoscabo que sufre el ente o persona. Y en el caso concreto, hay dos tipos de daños en el que se maneja la Procuraduría especializada en delitos de corrupción. El primero es el daño patrimonial y el segundo es el daño extrapatrimonial. En el daño patrimonial tenemos nosotros el lucro cesante y el daño emergente. El daño emergente es el daño concreto. Es el daño infligido en el cual tiene que ser reparado. Y el lucro cesante es la expectativa que se tuvo como consecuencia de este daño patrimonial. Pero adicionalmente en el daño extrapatrimonial, ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es esto? Así como en el daño, existe también el daño moral respecto inherente a las personas. Las personas jurídicas también tienen protección respecto de un daño extrapatrimonial, pero que está vinculado. En las personas, este daño se vincula a la afectación a su honor, que es inherente a la persona. En las entidades del Estado, este daño está vinculado o impacta con la imagen, con la afectación a la identidad institucional que tiene que tener las entidades del Estado. Cuando pasa cualquier acto de corrupción, a medida que se van cometiendo acto tras acto, lo que sucede es que el Estado se deslegitima. Y por supuesto que al estar deslegitimado pierde la eficacia que tendría que tener y sobre todo la confianza de la ciudadanía. Nosotros hemos logrado elaborar un manual en donde nos permite objetivamente determinar
este daño extrapatrimonial. Y dentro de estos criterios tenemos el criterio objetivo, el criterio subjetivo y el criterio social. En el criterio objetivo, lo que se va a establecer es la gravedad del ilícito penal conforme al monto que sea afectado. Y este puede ser desde 0 hasta el monto que se tenga que ver, ¿no? Que pueden ser millones de soles. En el criterio subjetivo, se va a determinar la posición del agente dentro de la estructura de la entidad pública o privada. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor intensidad, a mayor posición del funcionario, mientras más arriba esté, la afectación es mayor. En menor posición, la afectación es menor. El criterio social va a depender de la finalidad que se afecta. Si los recursos que se vieron involucrados o afectados, ¿no?, que generaron este tipo de perjuicio al Estado, tenían una finalidad social, una finalidad de construir un colegio, construir un hospital, adquisición de servicios, etc. Entonces, esos son los criterios que se utilizan. Pero es importante también, como les dije, el impacto mediático. Cuán escandaloso fue el hecho. Entonces, simple y sencillamente, estos criterios son los que se han elaborado y están contenidos en un manual que hoy día está en difusión tanto a los miembros del Ministerio Público como del Poder Judicial. Se tiene que tomar en cuenta además que la duda favorece al Estado, se tiene en cuenta también la mínima intervención en los hechos delictivos y la relatividad de los criterios, en cuándo concurren y en cuándo no. Habiendo realizado esta explicación, y ya voy avanzando, porque nos quedan unos 7 minutos, la Procuraduría, dentro de la organización, la Procuraduría especializada en delitos de corrupción, depende, como ya lo señalé, de la Procuraduría General del Estado. Y nosotros a nivel nacional tenemos 37 sedes, 19 procuradurías anticorrupción descentralizadas, en Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, El Santa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Ucayali. Pero adicionalmente tenemos 9 coordinaciones, Amazonas, Apurímac, Cañete, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Pasco, Tacna y Tumbes. Y tenemos 9 oficinas, Atalaya, Bagua, Chincha, La Convención, Lima Norte, Lima Sur, Moyobamba, Sullana y Urimaguas. Pero este criterio se desarrolló en función a la anterior legislación que regulaba el sistema de defensa jurídica del Estado, donde señalaba que tendría que haber un procurador en cada corte a nivel nacional. Hoy día, esta estructura, conforme lo ven ustedes, debajo del procurador especializado, se encuentran las unidades de apoyo y las unidades de asesoramiento. Tenemos 3 procuradores adjuntos y además los procuradores anticorrupción descentralizados, que dependen del Procurador Anticorrupción Nacional. Sin embargo, hoy día no es suficiente esta estructura. Hoy debería modernizarse y tendría que tener cada corte un procurador anticorrupción que defienda los intereses del Estado. Esperamos y estamos seguros que en la medida que se implemente la Procuraduría General del Estado, esto va a ser así. ¿Cuánta carga manejamos a septiembre del 2022? 54.680 casos a septiembre del 2022, hoy es más. Y esta se distribuye, conforme ven el cuadro, la región que más casos de corrupción tiene es Lima, con 10.765, y la última es Moquegua, con 623 casos. Al costado ustedes pueden ver el mapa de la corrupción. Los puntos más rojos es donde tenemos mayor carga de corrupción, y va en esa línea, en ese orden de prelación. He querido reseñar algunos casos emblemáticos que manejamos a nivel nacional. En Cusco está el caso del Hospital Lorena, solo mencionarlos, ¿no? En Ancash, el caso de la Centralita, el caso de la construcción del Hospital Guzmán Marrón, en Arequipa está el caso de los Hijos del Cóndor, está el caso de La Joya, casos emblemáticos. En Junín tenemos el caso de Dinámicos del Centro, los Tiranos del Centro. En Lambayeque, bueno, los Limpios de la Corrupción.
En Lima hay varios, ¿no? Los elegantes de San Yo. En Tacna tenemos los limpios de Tacna. Estos son algunos casos que manejamos. También quería comentarles, como parte de una posición que mantiene la Procuraduría ya en ejercicio de la participación directa, es que hace poco acabamos de tener una sentencia al ex congresista Kenji Fujimori. Aquí, en este caso, se les sentenció por haber cometido tráfico de influencias. Lo que les puedo comentar de este caso es que en el año 2018 se realizó la denuncia en este despacho porque se tuvo claro que al conocerse estos mamanivideos se daba cuenta del ofrecimiento de dádivas y prebendas entre funcionarios para efectos de conseguir el indulto de Fujimori a cambio de prebendas y ventajas económicas para estos congresistas. Y el video da cuenta de ello. Cuando se emite la sentencia, esta sentencia valida el video conjuntamente con los audios. Sin embargo, dicen que esto no es suficiente para la comisión del delito de cohecho, pero sí es suficiente para uno de tráfico de influencias. Cuando claramente el delito de cohecho solamente se configura con el mero ofrecimiento. Y acá lo que hemos visto es que se produjo un indulto y además se produjo el movimiento de recursos a favor de estas personas que fueron a generar este tipo de trámites ante los distintos ministerios para obtener estos recursos. Esta es una mecánica. Esperamos que una vez leída la sentencia, que será mañana por completo, por supuesto que vamos a interponer la apelación correspondiente, porque aquí, como les dije, ¿no?, planteamos 1 millón de soles como perjuicio hacia el Estado. Sin embargo, nos dicen que el hecho está probado, no obstante, solo te doy 500.000 soles. Y para nosotros garantizar el pago de esta reparación civil, ya tenemos un embargo de aproximadamente 600.000 soles. Esa es la posición en la cual se desenvuelve la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción en un proceso de corrupción. También tenemos, y solamente les referencio, los casos contra la corrupción del poder, en el cual participamos activamente y que tienen esta misma mecánica de corrupción, el desembolso de presupuestos de los ministerios hacia municipalidades. Espero haber en este corto tiempo abarcado lo más importante para que ustedes puedan conocer cuál es la participación de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción en el combate contra la corrupción. Muchas gracias a mi colegio, el Colegio de Abogados de Arequipa, por la invitación. Te agradezco. Muchas gracias, doctor Uriel. Muy bien, muchas gracias, doctor Pacheco, por la presentación que ha hecho y el conocimiento que nos ha dado sobre toda la tarea compleja que tiene la Procuraduría en estos temas tan importantes y que están muy vinculados al tema de este Congreso. Solicitamos al público, a la audiencia, si tienen alguna pregunta, nos los haga llegar o las pueda declarar delante o levante la mano para poderlas indicar. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Doctor Edson. Muy buen día, doctor Uriel. Buen día con toda la audiencia. Doctor Pacheco, es un gusto saludarlo y saludar también a nuestro señor decano, que se encuentra en la ciudad capital. Doctor Pacheco, justamente usted, en su exposición, que saludo, bastante interesante, y quien le habla fue, hasta hace unos meses, el secretario regional de la Comisión Regional Anticorrupción de Arequipa. Consecuentemente, cuando usted trató que la coordinación general, de acuerdo a la ley de creación de la Comisión de Alto Nivel, pues la coordinación general se encuentra adscrita a en ese momento era al Consejo de Ministros. Luego, mediante una norma, se gesta la Secretaría de Integridad Pública, dirección que corresponde a la presidencia del Consejo de Ministros, y pues cuando usted dijo que lo más adecuado debiera ser
que en este caso se esté adscrita no a la PCM, sino a la Contraloría, me parece bastante válido, ya que hago atención, y lo pongo a disposición suya, pues este reglamento de la CAN, de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la ley, tiene un reglamento, y este reglamento fue modificado en diciembre del año pasado, noviembre a inicios de diciembre, de lo cual en su momento yo hice una exposición a la Comisión Regional Anticorrupción aquí en la ciudad de Arequipa, ya que esta modificación del reglamento iba en contra del mismo espíritu de creación de la CAN, lo cual pues un poquito jaló las orejas, a mi parecer, a la gente de la Secretaría de Integridad Pública de Lima, ¿no? Ya en su momento le comentaré algunos detalles. Finalmente creo en esta lucha frontal que se debe hacer contra la corrupción, pues la Secretaría o el secretario encargado de las comisiones, en este caso regionales anticorrupción, debemos ser personas que mantengamos siempre una autonomía de las diferentes instituciones públicas para el momento de la coordinación, investigación y apoyo a los diferentes estamentos del Estado que en cumplimiento de sus funciones de investigación y de control previo, simultáneo y posterior, pues realicen bien sus funciones, ¿no? Entonces ese es un asunto que en las reuniones también finalmente nacionales, de manera virtual, en su momento con los diferentes secretarios anticorrupción a nivel nacional, se veían esas falencias, ¿no? Entonces yo creo que ello sería bueno también reforzarlo y tener una comunicación más directa con todas las secretarías a nivel nacional. Y creo finalmente así sí podríamos estar caminando de la mano a un verdadero cambio sistémico contra la corrupción. Ha sido un gusto, doctor Pacheco. Además, le comento que soy parte y me siento bastante honrado de ser de la junta directiva que la preside el doctor Alfredo Álvarez. Gracias. Muchas gracias, doctor Herrera. Doctor Uriel, si me permite agregar un comentario respecto de lo señalado por el doctor Herrera. Creo que sí, doctor. Sí, y es más, o sea, a nosotros a nivel nacional nos ha tocado muchas veces tener la presidencia de estas comisiones anticorrupción descentralizadas. La tenemos actualmente en Tumbes, la tenemos en Puno. Hemos participado activamente de este tipo de acciones. Pero yo pongo un ejemplo concreto, ¿por qué tendría que estar esto en la Contraloría? Porque hemos hablado mucho de la independencia que tienen que tener los funcionarios. Nosotros ya participamos en la última etapa del proceso de corrupción, pero cuando nosotros analizamos hacia adelante qué pasó y por qué se desencadena este proceso, pongamos un claro ejemplo, ¿no? Una designación indebida, que el funcionario no tuvo los requisitos para llegar a ese cargo, que normalmente es lo que pasa. Hoy día las autoridades electas por voto popular tienen dentro de los requisitos elegir como un objeto o un requisito que esta persona que va a distribuir los recursos en las distintas municipalidades, gobiernos regionales, sea su amigo, la confianza, así no tenga los requisitos. Cuando tendría que ser al revés y empoderar a este funcionario que cumpla los requisitos exigidos por ley. Sin embargo, ¿quién es el ente encargado de hacer cumplir este tipo de acciones? Como ya lo señalé en la exposición, tendría que ser la Contraloría, pero más que la Contraloría, las oficinas de integridad que hoy se encuentran en plena implementación a nivel nacional. ¿Y por qué tendría que estar fuera de la PCM, ¿no? Porque cuanto más lejos se encuentre las decisiones que tengan que ver políticas con las técnicas, va a ser mejor. Hoy, como les dije, basta ser amigo del gobernante de turno para efectos de acceder a un cargo. Cuando tiene que ser esto al revés, se tienen que cumplir elementos técnicos, requisitos técnicos, poner a los mejores técnicos para que realicen el manejo idóneo de los recursos. Y ahí yo concluiría, ¿no? Está el primer filtro del combate contra la corrupción.
la designación de un funcionario idóneo que tenga la capacidad de repeler cualquier acto de corrupción. Si esto fuera así, yo no tendría, creo, 54.600 procesos a la fecha, ¿no? Entonces, esto digamos, queda como una experiencia, como una conclusión importante de toda la labor que realizamos en esta exposición. Con el corto tiempo hemos tratado de explicar de una forma didáctica. Muchas gracias, doctor Uriel. Muchas gracias, doctor Herrera, por los comentarios. Y felicitaciones a la directiva y al doctor Álvarez. Muy bien. Muchas gracias también a usted. Invitamos al público si hace una última pregunta, si tuvieran, para a nuestro expositor. Lo pueden hacer llegar también por el chat o si no, directamente hacerle la pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, doctor Pacheco, quiero agradecerle por su participación en este congreso y por un tema tan importante que tiene que ver con la actualidad, no solo del Perú y de muchos otros países que seguramente los expositores posteriormente nos van a dar a conocer sus experiencias. Doctor, muchas gracias. Quiero invitarlo nuevamente en una próxima exposición a hablar más de la tarea de la Contraloría y esperamos tenerlo prontamente acá en el Colegio de Abogados de Arequipa. Un placer. Muchas gracias. Gracias con todos. Buenos días. Ok, muchas gracias, doctor. Bien, en tanto que la siguiente exposición es a las 10 de la mañana, hacemos una pequeña pausa, pero ya entramos en unos cuantos minutos para la segunda exposición.